Seguro que si te hablo de entrenamiento, lo asocias con salir a caminar, salir a correr o salir en bicicleta. Hoy Fer ha hablado del entrenamiento mental, que creemos que es un término que no está tan visto, que no se escucha tanto, pero hoy si te quedas a escuchar o a ver este programa, vas a ver que es igual o más importante que el entrenamiento físico. Quédate y entiende esta famosa frase de mens sana in corpore sano. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Quiero que me expliques cuanto antes qué significa esto de entrenamiento mental, que lo de entrenamiento lo asociamos mucho a ejercicio físico, ¿no? A este tipo de tareas, Sí, pero, o bueno, a entrenar los músculos, a entrenar sí. algo más físico. Pero, ¿cómo se entrena o qué es esto del entrenamiento mental? Pues el entrenamiento mental, como bien dice el entrenamiento, ¿no? Es eso, ejercitar algo, ¿no? Y la mente, que yo creo que es lo que tenemos que aquí aclarar, es un proceso que gestiona dos cosas muy importantes en tu vida. La primera es, relaciona la información que coge con la respuesta que va a dar, y la segunda es que regula la cantidad de energía que vas a utilizar para responder. Entonces, cuando tú entrenas la mente, lo que estás entrenando es cómo percibes las situaciones, cómo respondes a las situaciones y cuánta energía vas a utilizar para dar esa respuesta. Fer, creo que posiblemente muchos de los que nos escuchan ya lo tengan claro, porque creo que es algo que ha ido comentando durante todos los programas anteriores, pero por si alguien se acaba de incorporar, ahora que hablas de la mente, ¿cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? Una pequeña mención a esta diferencia. Podríamos decir que el cerebro es el órgano y la mente es el proceso. Si fuese usted un ordenador, el cerebro sería el ordenador en sí, lo que tocamos, y la mente serían los programas que utilizamos para poder utilizar el ordenador. Con lo cual, cuando hacemos el entrenamiento, se centra en la parte más del proceso. Sí, efectivamente. Lo que hacemos es entrenamos, potenciamos el proceso. ¿Cuál es la diferencia, Fer, entre una mente entrenada y no entrenada? Pues puede ser prácticamente entre el control y el caos. O sea, cuando tú no entrenas tu mente, al final dejas que las respuestas que dé la mente estén gestionadas por aprendizajes, por situaciones que hayas vivido, pero que tú no has controlado. Mientras que cuando tú entrenas la mente, haces que esos aprendizajes o esas situaciones negativas en tu vida no tengan tanto poder. Al final, imagínate que tú haces algo 4 veces y te sale mal. Mentalmente, para la mente, la quinta vez que lo haces, tienes muy pocas probabilidades de éxito. Pero si entrenas la mente, lo que vas a hacer es que esas 4, vamos a llamarles errores, fracasos, no llegar al objetivo anteriores, no van a ser tan importantes esta vez. Enseguida vamos a ir al cómo se entrena. Sí. Pero antes te quiero preguntar, cuando se hace este entrenamiento, ¿es algo que tú notas en tu día a día, en todas las áreas de tu vida? O digamos que cuando haces este entrenamiento lo centras sobre un objetivo específico. A ver, normalmente esto es igual que los músculos, ¿vale? Y es totalmente diferente, pero para entenderlo de una forma. Tú cuando entrenas un determinado músculo, no entrenas todo el cuerpo. Pues mentalmente, la mente digamos que tiene 5 procesos básicos, y cuando tú entrenas uno de esos procesos, dependiendo de cuál a lo mejor creas que es más débil o aquel que quieres potenciar más. ¿Cuáles son, Fer, estos procesos que...? Pues el primero es la percepción, que es el proceso que se encarga de captar la información. El segundo es la atención, que es el proceso que se encarga de atender a la información que se capta. El tercero es la emoción, que es el proceso que activa en un determinado momento la energía que necesitamos. El cuarto es el aprendizaje y memoria, que lo que hacemos es que guardamos la información y la recuperamos otras veces para entender qué ha pasado las veces anteriores. Y el último sería la motivación, que es el que genera el motor de lo que vamos a hacer. Tomo nota, Fer, un segundito, que los quiero tener delante. Vale. Al final, cuando los escuchaba, dices, son 5 parámetros que están súper presentes en nuestra vida y al final, bueno, o al principio, mejor dicho, todo parte de la percepción, o sea, de la... Sí. No de la realidad, sino de la imagen que nosotros construimos de un hecho Sí. y lo damos por cierto. A ver, al final la verdad no existe, porque el cerebro no capta verdad, el cerebro capta información. Nuestro problema
es que nuestro cerebro tiene una limitación muy grande para captar información. Ya de por sí, encima vivimos en la época digital donde nos bombardean información. Los expertos dicen que el cerebro es capaz de captar el 10% de la información que existe en el ambiente. Le damos la vuelta, perdemos el 90% de información. ¿Cuál es mi problema? Lo que tú acabas de decir, que yo voy a tomar una decisión en base al 10% que he captado, con lo cual mi decisión será correcta en base a ese 10%. La pregunta es si ese 10% es el más importante. Claro. Claro, sí, además tenemos este 10% de la información, pero lo damos por sentado. O sea, para nosotros, la forma en la que nosotros reaccionamos a esta información es como si tuviésemos el 100% de esta información. Sí, le damos la veracidad, ¿no? Claro. Entonces creemos que esa es la verdad. La verdad es lo que yo he visto, con lo cual entiendo que mi verdad es lo que yo veo y Claro. como yo vivo. Mi problema es que cuando tú estás conmigo y tú no captas el mismo 10%, tú me dices que tú no has visto lo mismo, y entonces yo considero que estás atacando mi verdad, ¿no? Que esto es un patrón. Entonces, cuando tú entrenas la percepción, lo que entrenas normalmente es entrenar la capacidad de entender que qué 10% es el mejor que tienes que captar en cada momento para que la toma de decisiones final sea la más adecuada. Claro, pues Fer, si te parece, vamos a ir deteniéndonos punto por punto en cada uno de estos procesos. Sí. Y me cuentas cómo se entrena. Vale. A ver, la percepción funciona de dos maneras. Tú percibes dos tipos de cosas. Percibes automatismos y tareas abiertas. Y explico. Automatismos es aquello que piensas todos los días. Si tú todos los días piensas en que quieres comprarte una determinada casa, cada vez que ves una casa de esa forma, tu cerebro la busca y te dice, esa es la casa que quieres comprar. Un automatismo es que si tú buscas una peculiaridad en alguien, cada vez que te encuentras con una persona que tiene esa peculiaridad, tu cerebro te avisa. Las tareas abiertas son tareas que se abren en un determinado momento. Yo llego a casa, mi pareja me dice que está embarazada y yo cuando salgo a la calle empiezo a ver carritos y bebés, cuando antes no los veía. ¿Por qué? Porque ahora es una tarea abierta. Entonces, yo percibo dos cosas. Percibo todo aquello que todos los días de forma automática genero y percibo todo aquello que son tareas abiertas que se me han abierto hoy. Entonces, ¿cómo entreno esto? Pues lo primero que tengo que entrenar es qué automatismos tengo. ¿Los automatismos que tengo son adecuados? Si son adecuados los dejo, pero si no, tengo que cambiar los automatismos. Tengo que empezar a crear automatismos nuevos que me busquen esto. Y lo segundo es qué tareas abiertas tengo. O sea, si yo estoy enfadado, si yo tengo un problema, cuando salga a la calle voy a resolver situaciones porque voy a enfocar en problemas. Entonces, muchas veces también es en trabajar qué tareas tengo abiertas, cerrar tareas o abrir tareas a propósito para que mi cerebro busque la información en esas tareas que yo tengo abiertas. Cuando la tarea es algo que asociamos a, bueno, pues por ejemplo, al trabajo, pues un determinado proyecto que tienes Sí. que presentar o demás, puede parecer más fácil ser capaz de organizarte para cerrarla. Sí. Pero cuando es una tarea, entendemos por tarea abierta un problema que surge con una persona Sí. y tienes que afrontarlo y resolverlo, parece más complicado. Ser capaz de cerrarla, entran otros parámetros en juego. Sí, porque no la cerramos porque no hacemos un ejercicio, que es evaluar cuántas opciones hay y cubrir todas las opciones. Una tarea se mantiene abierta porque tú no sabes el resultado. En el momento en que tú le das al cerebro todas las resoluciones que existen y le das una solución a cada resolución que exista, tu cerebro cierra la tarea porque aunque no esté cerrada, para tu cerebro está cerrada. Claro, con lo cual valorar las posibles opciones es una de las partes de los primeros pasos Sí, para cerrar sí. la tarea. Y darle solución a todos, a todas ellas. Vale, seguimos con el siguiente proceso, la atención. La atención es otro proceso también muy limitado. ¿vale? Hablamos de la atención, corrígeme si me equivoco, ¿está relacionado con la concentración? Porque Sí. hablamos, ¿no?, de cómo mantener la concentración. Sí, Van por ahí. efectivamente. Al final la atención y la concentración más o menos es lo mismo. Vale. O sea, de hecho, tú cuando te concentras prestas atención sobre algo, a eso llamamos concentración. Entonces, la atención es la capacidad que tienes para mantener tu atención sobre algo. Y aquí hay dos problemas. La atención se pierde por dos patrones. El primero es porque tú en un determinado momento tienes apatía y pierdes la atención por apatía, y la otra es que pierdo la atención por arriba en vez de por abajo, que es por ansiedad. Con lo cual,
yo puedo perder la atención ante una determinada tarea porque me resulta aburrida o porque me genera estrés. Entonces tengo que saber trabajar en ese flujo. Y entonces se trabajan ejercicios, el mindfulness, por ejemplo, es un ejercicio para trabajar la atención, ¿de acuerdo? Bueno, creo que estamos ya en el centro de los procesos. Sí. La emoción parece como lo más involuntario, ¿no? Cuando a ti algo te genera una emoción, pues te genera esa emoción y no sabes por qué, simplemente surge. Vale. Sé, por lo que te he escuchado, bueno, que tiene relación con las primeras experiencias y que Sí, por ello pues, sí. esto despierta en ti, pero Sí. cuando ya eres adulto, pues vives una emoción de una forma muy involuntaria y Sí. como muy espontánea. Entonces, ¿cómo podemos tener el control sobre esto? Las emociones surgen porque lo que hace el cerebro es adelantarse a lo que va a suceder. Cuando sucede lo que tú esperas, el cerebro no se activa, no se emociona, porque Claro. ya tiene la energía, o sea, la emoción es energía. Entonces, cuando el resultado que obtengo es el que esperaba, yo no me activo porque ya estoy activado, Claro. o sea, llama alerta tónica, ¿vale? Pero resulta que cuando yo en un determinado momento recibo una respuesta que no es la que espero, tengo que generar energía muy rápido. Entonces eso es una emoción. Entonces cuando tenemos una emoción, lo que tenemos que pensar es qué esperábamos y qué se diferencia de lo que estoy recibiendo. Por ejemplo, la alegría es que esperaba algo peor o menos alegre, Claro. una peor nota. O sea, si yo espero un 5 en un examen y cuando llego allí veo un 7, me alegro. ¿Por qué? Porque esperaba un 5. Pero lo mismo me pasa si espero un 5 y me sale un 3. ¿Sí? Lo que hago es entristecerme o enfadarme. Sí. O sea, la emoción sucede porque pasa algo distinto a lo que tú esperabas. Claro. Aprendizaje. Pues el aprendizaje lo que hace es guardar en memoria Claro. todo lo que está pasando para utilizarlo para las veces posteriores. Entonces hay que darse cuenta que el cerebro tiene un problema. El cerebro aprende más rápido lo negativo que lo positivo. Vale, aquí sí me hablas de cerebro, no de mente. Realmente piensa que la mente es un proceso del cerebro. Vale. Entonces, quien lo guarda es el cerebro, porque Vale. la mente en sí no existe físicamente. Ok. Es como si dijésemos el disco duro. Vale. Lo guarda en el disco duro. Entonces, cuando la mente crea un aprendizaje y se guarda en los circuitos cerebrales, ese aprendizaje tiene más poder, el negativo que el positivo. O sea, una mala experiencia, dicen los científicos, que tiene el valor de 5 experiencias positivas. Claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando yo tengo aprendizajes negativos, y cuando digo negativos es contrarios a lo que yo esperaba, hace que las próximas veces mi cerebro me recuerde, por mediación de la mente, me va a decir, que es que las veces anteriores, cuando tú hiciste esto, pasó esto, con lo cual tienes pocas probabilidades de éxito. Y esto no es correcto. Simplemente lo que te está diciendo es que las veces anteriores no salió bien, que no quiere decir que esta vez salga. Claro. Entonces hay que saber trabajar con los aprendizajes y tener también los aprendizajes adecuados para un objetivo. O sea, tú cuando te plantas un objetivo, una de las cosas que hay que tener claro es cómo yo creo los aprendizajes adecuados para llegar al objetivo. Creo, Fer, que da para un programa o una guía o un curso cada uno de estos procesos. Sí, o sea, No piensa... parece sencillo trabajar sobre esto. No, piensa que el entrenamiento mental, el entrenamiento de los 5 procesos básicos, prácticamente puedes trabajar con alguien. O sea, yo cuando trabajo con deportistas, una de las funciones es entrenamiento mental. O sea, cuando tú trabajas con una persona haces 2 cosas. Por un lado le pones entrenamientos mentales, que es la parte, digamos, de entrenamiento, y luego por otro lado trabajas la parte mental y psicológica del deportista en cuanto a cómo se relaciona con él, con los demás y con el ambiente, ¿no? Serían los 2 patrones grandes con los que trabajas. Yo hay deportistas con los que llevo 4 años trabajando y en los 4 años no me he salido de aquí. Claro. Y sigues trabajando esto. ¿Por qué? Porque sigues potenciándolo, porque aparecen nuevos problemas, aparecen nuevas situaciones que hacen que la mente pues nos demos cuenta de que tenemos una debilidad o que ha aparecido esto que antes no aparecía porque no pasaba y ahora hay que trabajarlo, con lo cual es un entrenamiento constante. Claro. Fer, vámonos entonces al último punto, motivación, que parece, por eso te preguntaba, por eso Sí. te decía que parece bastante denso cada uno de estos procesos Sí. y lo he pensado justo al detenerme en la palabra motivación, que es algo Sí. que todos queremos mantener en el tiempo, la motivación para hacer algo, Sí. para conseguir un objetivo. Tú has dicho la palabra adecuada, ¿de acuerdo? La motivación siempre existe. Lo que no existe es la motivación para. Claro. O sea, tú siempre estás motivado, ¿no? Hay una cosa que la gente muchas veces utiliza de forma incorrecta a nivel social, que es que dice estoy desmotivado, y es mentira. La motivación existe, siempre. Lo que pasa es que a lo mejor estás motivado para estar en el sofá, o estás motivado para ver la televisión, o para jugar. No estás motivado para estudiar, o para hacer un deporte, o para estudiar inglés.
¿no? No estás, o para hacer una dieta, no estás motivado. Sí. Entonces, la motivación para, como tú dices, se basa en que normalmente no entendemos los 3 parámetros básicos de la motivación. La motivación a corto plazo está directamente relacionado con el placer, no con el beneficio. La gente, cuando empieza a hacer un proceso, lo que quiere es encontrar rápidamente beneficios. O sea, yo estudio inglés y quiero rápidamente notarme competente hablando inglés. Claro. Yo quiero adelgazar y quiero rápidamente subirme en la pesa y que esto baje 5 kilos. Claro. Y yo quiero ir al gimnasio y quiero al día siguiente mirarme al espejo y parecer Arnold Schwarzenegger. Claro. ¿Vale? Y esto es un principio que la gente tiene que entender. El cerebro, para mantener la motivación a corto plazo, tiene que tener placer, no beneficios. Con lo cual, ¿cómo consigo darle placer cuando estudio inglés y no me entero de nada? ¿Cómo consigo darle placer cuando voy a hacer una dieta que voy a quitarle glucosa al cerebro? Esto es lo que tenemos que centrarnos. Porque hay una semana en la que el cerebro solo quiere placer. Si paso esa semana, el cerebro ya va a empezar a preguntarme qué beneficios tengo por estar haciendo esto. Claro. Pero el primer paso que hace un cerebro es preguntarme, durante esa primera semana, ¿me das placer o no? Si no me das placer, el cerebro me boicotea. Claro. ¿Sí? Fer, pues sin detenernos mucho en el trabajo de campo de Sí. cada uno de estos, me gustaría que plantease un ejercicio rápido, si lo hay, para trabajar en cada uno de estos puntos. Vale. Para trabajar la percepción desde casa, en 5 minutos. O créate un mantra todos los días. Un mantra. El mismo y se repite todos los días. Y ya el secreto ya es escribirlo y escribirlo con tu mano débil. Qué interesante. ¿Y mantenerlo en el tiempo o cambiarlo cada semana? No, hay que mantenerlo en el tiempo durante un tiempo, vamos a llamarle medio tiempo, mínimo un par de meses. Ajá. Para mejorar la atención. Pues para mejorar la atención tenemos el ejercicio de la vela, que hemos hablado muchas veces de él, tenemos el ejercicio de escribir objetos, por ejemplo. Para cambiar el ejercicio de la vela y no repetirnos, Sí. pues un ejercicio que es fijarte en un objeto, ponerte un reloj, marcar 5 minutos, que te suene el reloj dentro de 5 minutos y ponerte a describir ese objeto durante 5 minutos sin repetir una sola vez algo de ese objeto. Se van a hacer los 5 minutos más eternos de tu vida. Justo lo estaba pensando, Sí, digo, me vuelvo sí. loco. Pero lo que haces es que cada vez consigues que tu concentración sobre algo sea más profunda. Claro. Con lo cual entrenas la concentración y luego va a ser más difícil que salgas de una tarea que te pongas a hacer. Claro, te ayuda a enfocarte. Efectivamente. Qué bueno. Para trabajar la emoción, Para trabajar la emoción, pues no hay nada mejor que gestionar por qué te emocionas y aprender por qué te emocionas. Al final una emoción sucede porque, como he dicho, sale algo que yo no esperaba. Las emociones positivas entiendo que a todo el mundo le gustan, las emociones negativas lo que hay que entender es por qué yo esperaba algo contrario a lo que ha sucedido y si yo he tenido una mala evaluación. Con lo cual el ejercicio es pasarlo a nivel cognitivo, ¿vale? Se llama tenacidad cognitiva, ser capaz a tener la capacidad cognitiva de entender la atención. y para trabajar el aprendizaje, que parece que pues el aprendizaje se produce a partir de experiencias que quedan muy arraigadas en tu cerebro, ¿cómo se va hasta ahí adentro? Hasta ahí adentro, ¿no? Pues hay una cosa que para crear buenas redes neuronales, para que el aprendizaje sea a largo plazo, lo importante no es pegarse palizas, lo importante es repetir algo todos los días, la continuidad. Entonces yo esto lo trabajo con 3 Cs. La primera es que sea continuo, trabaja todos los días que puedas, mínimo 5 días a la semana. La segunda es contextualízalo, o sea, no entrenes todos los días o no trabajes todos los días en el mismo sitio porque el cerebro contextualiza y si yo todos los días estudio en esta habitación mi cerebro aprende pero en otra no, con lo cual muévete. Y el tercero, y uno de los que para mí es más interesantes es sé consciente cuando estás entrenando, cuando estás trabajando el aprendizaje. O sea, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Crea uniones entre lo que estás haciendo e imagínate cosas para que eso cree buenas redes neuronales, ¿no? Son las 3 Cs. Y la motivación, aparte de esto que has dicho, que me parece también un mantra, centrarte en el placer y no en el beneficio. Sí. Aparte de esto, ¿qué ejercicio tenemos? Pues el ejercicio es que ese es el ejercicio. Vale. O sea, es ser capaz de entender que necesito darme premios, crear placer justamente en el momento en que yo termino la tarea, en el momento en que yo termino la clase de inglés, en el momento en que yo termino X cosas, tengo que darme un beneficio, un premio corto que me genere placer. A partir de la primera semana, empezar a crear pequeños objetivos que sean muy fáciles de alcanzar para crear beneficio
y luego crear una rutina que esté en consonancia con mi forma de ver el mundo. A ver, hay una cosa importante que es que la gente muchas veces no hace, y es el tema de la motivación. Se cree que no, es que esto tengo que hacerlo y entonces tengo que sufrir, ¿no? Claro. No, la motivación se mantiene cuando tú tienes placer y cuando tú te das premios. Entonces, importante, crear pequeños premios diarios y crear microobjetivos para mantener la motivación. O sea, si al final tú quieres adelgazar 15 kilos, tienes un problema, porque 15 kilos lo vas a adelgazar dentro de un año. Entonces el cerebro no espera un año. Lo que tienes que hacer es adelgazar 100 gramos. Claro. Y cuando adelgaces 100 gramos, ir a por los otros 100. Entonces, de esta forma se mantiene la motivación, ¿no? Nadal, que está tan de moda, ¿no?, se motiva de una forma para que la gente lo entienda, que es punto a punto, ¿no? Claro. Pelota a pelota, ¿no? O sea, hay que trocear tu objetivo en los trocitos más pequeños posibles. Y cada vez que se consiguen, hacer lo que hace Nadal, que parece que ha ganado el partido cuando gana un punto, ¿no? O sea, celebrarlo mucho. Claro, premiarte. Premiarte. Pues, Fer, para todos aquellos que estén ya deseando empezar a entrenar su mente, ¿hasta qué punto es importante? Pues es importante. Voy a hacértelo con una pregunta, ¿vale? Plantéate que la mente es el proceso que gestiona tu respuesta, con lo cual, ¿hasta qué punto es importante entrenar lo que va a dar tu respuesta en cada momento? Igual que entrenas un músculo para que tenga potencia y puedas darle a la raqueta más fuerte o darle al balón más fuerte, pues imagínate el proceso que va a hacer que tú respondas de una manera u otra. La importancia de la mente es la importancia de tu respuesta. Entonces, todo el mundo, no solamente deportistas, ejecutivos, todo tipo de trabajador, tanto para su vida personal como profesional, debería de entrenar la mente. Genial, pues vamos a ir con el decálogo, pero antes déjame decir a los que nos estén escuchando o a los que nos estén viendo en YouTube que en el Club de Crea tu Conducta vamos a habilitar el curso de entrenamiento mental, que lo teníamos en nuestra plataforma de formación, pero lo vamos a integrar para los miembros del club, y que tenéis una semana gratuita para acceder al club, investigar todo lo que hay y también aprovechar y hacer este curso pues totalmente gratis si lo hacéis durante los primeros 7 días. Así que nada, Fer, vamos con el decálogo. Vamos a ver lo que es el entrenamiento mental en 10 pasos y vamos a intentar entender por qué es importante entrenar la mente. La mente es un proceso del cerebro, es un proceso que trabaja para el cerebro, no para nosotros, y esto es importante entenderlo, porque lo que hace la mente es hacer dos cosas que el cerebro le encarga. La primera es relaciona la información que recibimos con la respuesta que vamos a dar. Y la segunda es regula la cantidad de energía que vamos a utilizar en cada respuesta. A partir de aquí, lo que hace es que la mente es nuestro proceso que nos permite entender y comprender el mundo. La forma que nosotros tenemos de comprender el mundo la genera nuestra mente. Y este proceso, la mente, lo que hace es ser el responsable de nuestra conducta. Cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros nos comportamos o actuamos de una determinada manera, es porque la mente ha activado su proceso y ha dado una determinada respuesta que nosotros vemos como conducta. A partir de aquí, tenemos que entender que la mente funciona por procesos más pequeños, que son procesos mentales. En concreto, estos procesos mentales son 5 y cada uno de ellos se encarga de un parámetro. El primero es la percepción, que es la captación de información. Es el proceso encargado de recibir la información. El segundo es la atención, que es el proceso encargado de atender a la información que hemos captado. El tercero es la emoción, que es el proceso de generar la energía para esa información que hemos captado en base a la respuesta que esperamos realizar. El cuarto es el aprendizaje, que es guardar las consecuencias de lo que ha pasado en esta situación para la vez siguiente poder reaccionar de forma más rápida y eficiente. Y el último y el quinto es la motivación, que es el motor de la conducta. Es el que da la dirección y energía final, es el que genera al final la conducta en base a los 4 parámetros anteriores. Con lo cual, entrenar la mente es entrenar uno de estos parámetros o entrenar los 5. Hay un eje en común a la hora de trabajar todo esto, y es la respiración.
La respiración está conectada directamente con los 5 procesos, con lo cual la respiración podemos decir que es un ejercicio básico en los cuales se tocan los 5 o los 5 procesos y podemos entrenar los 5. Y desde aquí tenemos que entender que la forma de entrenar la mente no es por grandes palizas, no es por grandes horas, sino pequeños momentos, pero todos los días. 5 minutos diarios podría ser la forma correcta de tener un buen entrenamiento mental. Y por último, entiende que entrenar la mente es entrenar los procesos que regulan tu conducta. Pues Fer, yo quiero terminar con una frase de Séneca que dice: la parte de nuestro cuerpo más sana es aquella que más se ejercita. Sí. La importancia de mantener una buena salud mental, sí. y la necesidad pues de aprender a entrenar la mente. Y aquella famosa frase, ¿no?, de mente sana, incorpore sano, ¿no? Exacto. Al final la mente y el cuerpo están unidos, no solamente hay que trabajar el cuerpo, sino también hay que trabajar la mente porque nos va a ayudar, ¿no?, muchísimo más a tener un mayor equilibrio en nuestra vida, ¿no? Pues nada, Fer, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el siguiente programa. A ti, a todos y cuidaros. Chao.